¿Qué tal, compañeros? Buen día. Este video les va a mostrar o les va a servir para dar respuesta al caso de uso que corresponde a la actividad 3 y sigue el tema o que continúa con el tema de derechos de autor. Para ello van a tener que trabajar sobre la Ley Federal de Derechos de Autor. No tienen que leer toda la ley. En las instrucciones de casos de uso se indica qué apartado es en el que ustedes se tienen que apoyar para poder dar respuesta a estos casos. Bien, voy a utilizar como ejemplo este caso, donde habla de un autor de un libro de los 1000 pretextos para no trabajar. Este autor es David Cifuentes, y David Cifuentes ha decidido ceder los derechos de explotación a Óscar Sánchez. Óscar Sánchez no goza de muy buena salud y quizá por ello David Cifuentes le ha cedido estos derechos para que los explote y pueda tener ganancias y de ahí costear algunos gastos médicos. Después de un año, Óscar Sánchez fallece, aunque éste seguía teniendo los derechos de explotación. Y Óscar Sánchez a su vez tiene hijos que podrían, bueno, de haberlos heredado, podrían seguir explotando esta obra. Y los hijos, bueno, la pregunta en sí es esto, ¿no? Después de que fallece Óscar Sánchez, ¿a quién pertenecen los bienes? Óscar Sánchez no ha dejado un testamento como tal, pero ¿qué pasa con los derechos de explotación que le correspondían a Óscar Sánchez? Los hijos podrán seguir explotando la obra y obtener con ello ganancias económicas. De manera general, cuando alguien fallece, aunque no deje testamentos, o testamento mejor dicho, los bienes corresponden a, bueno, tiene herederos, aunque no se hayan nombrado. En este caso, si tuviera esposa, bueno, es la esposa y los hijos. Si ya no hay esposa, son los hijos, y a falta de estos, bueno, empieza a haber una serie de lineamientos a quien corresponde los bienes de la persona. El bien o los derechos de explotación se traducen a un bien que pertenecían a Óscar Sánchez, pero no dejó dicho a quién le iban a corresponder. Entonces, si siguiéramos la misma lógica que comenté, pues si no hay esposa, todos estos bienes le corresponderían a los hijos. Pero apoyándome de la Ley Federal de Derechos de Autor, que es justamente lo que ustedes van a ver, existe un capítulo, un artículo 29 que habla de los derechos patrimoniales. Estos derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor o a partir de la muerte 100 años. Cuando la obra pertenezca a varios autores, bueno, este tiempo se va a contar a partir de la muerte del último autor y 100 años después de divulgadas. Pero nos encontramos aquí con un párrafo que dice: si el titular del derecho patrimonial, distinto del autor, muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor, y a falta de este corresponderá al Estado por conducto del instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. ¿Qué quiere decir con esta cláusula? Que como Óscar Sánchez no mencionó quiénes iban a ser sus herederos de este bien patrimonial que le había cedido David Cifuentes, este bien regresa al autor original. Entonces los hijos no podrán explotar este bien, sino porque no fueron mencionados, y por consecuencia este bien patrimonial regresa al poder de David Cifuentes. Entonces, para dar respuesta al caso, ustedes, una vez que hayan elegido su caso, tendrán que mencionar si sí o si no es culpable o es inocente, y sobre qué artículo se basan para poder comentar o para poder dar un resolutivo. Ya les comentaba en las instrucciones, bueno, espero ya las hayan leído, pero de no
haberlas leído, ustedes no van a tener que leer toda la Ley Federal de Derechos de Autor, son 49 páginas. En realidad, para dar respuesta a los casos, únicamente van a tener que acudir al título sexto de las limitaciones del derecho de autor y los derechos conexos. Leyendo este apartado, ustedes podrán encontrar cláusulas que les permitirán resolver cualquiera de los casos presentados anteriormente. Una vez que tengan su documento con la respuesta del caso, sustentando su respuesta, obviamente, tendrán que regresar a la plataforma y en el apartado de respuestas al caso de uso tendrán que incluir su archivo. Con eso estarán complementando la tercera actividad y después de esto nos vamos con la cuarta actividad, que son 2 acciones que ustedes tienen que realizar y terminan con eso el curso en plataforma. Hasta luego.